Hola. Ya. Hola, hola. Aquí estamos. Oh, se me quedó algo. Vamos a ir a buscarlo. Ya. Aquí. Hola. ¿Cómo están? Hola, Mariana. Hello, hello. Aquí estoy con mis lentes para leer sus come. Hoy con pésima señal. Pucha, oh. Pucha, oh. Vamos que se puede. Hola, Dani. ¿Cómo estás, Dani? Ya, chiquillas, hoy día tenemos el último live sobre en el mes de las controversias. Ven que controversia no era conflicto, ni pelea, ni nada, solo temas que por ahí generan duda y pueden cruzarse. Por eso usé esa palabra, controversia, no conflicto ni esas cosas. Hola, Marce, muy puntual la Marce. Hola, Prisi. Hola, Prisi. Ya. Como les decía, hoy tenemos el último live del mes de la... Un gusto para mí también. Gracias por estar aquí, Prisi. Hoy tenemos el último live del mes de las controversias. Próximo ya entramos otro mes, ¿pueden creer? Vamos a ir así y va a ser Navidad. Pasa tan rápido todo, bueno. Así que la otra semana entramos a un nuevo mes. Viene el nuevo mes, pero al final les voy a contar cuál es el tema de noviembre. Yo creo que les va a gustar, les va a servir. Así que ahí se los cuento, para que se queden hasta el final. Pero hoy día tenemos el último live de este mes, de las controversias. Y vamos a hablar de los nombres, de las denominaciones, de las maneras de nombrar nuestra danza, que han evolucionado a lo largo del tiempo, que han tenido más vigencia algunos en algunos momentos, que han servido más para entendernos en ciertos momentos y en otros han aparecido otros. También ha tenido que ver con la evolución de la danza oriental, ¿cierto? Danza oriental del vientre. ¿Viste que siempre yo digo muchos nombres? Hoy precisamente se trata de eso. Por eso yo digo todos los nombres, porque creo que a todas les identifica uno más que otro, porque finalmente estamos hermanadas en el propósito. Finalmente los nombres son matices, ¿cierto? O enfoques. Matices o enfoques de algo. Hola, Bonchi. Volviste los miércoles a... Así puede estar. Muy bien. Me encanta que ayer dijiste, Bonchi, que te habías puesto al día con esto. Me encanta que lo tomes como una clase. Me encanta. Varios me dicen, oh, estaba atrasada. Me encanta, tú tan linda. Y hay otra que me contó que va a tener vacaciones. Ahora como desde este fin de semana. Y se va a ir a la playa como 2 semanas. Y se va a hacer una maratón de lights. ¡Qué emoción! Me llena el corazón. Muy bien, para eso están. Para eso están. Para que las entretengan, para que les sirva, para que las inspiren. De eso se trata. Bueno. Entonces, decíamos, hay nombres que han estado más vigentes en ciertos momentos, porque también ha tenido que ver con la evolución de nuestra danza, ¿cierto? Hay nombres que han ido apareciendo, hay nombres que han sido más útiles en ciertos lugares. En algunos se usa uno, en otros se usa otro. Por ejemplo, vamos a hablar de todos, pero por ejemplo, en Argentina se usa mucho el concepto, la manera de nombrar nuestra danza diciendo belly dance. Se usa mucho, no tienen problemas con eso. En Chile yo siento que hay un tema con eso. Como que belly dance se asocia con algo específico, no con algo amplio. ¿Ven? Entonces, al igual que lo que hablamos de los movimientos, ¿se acuerdan de la nomenclatura de movimientos? Que es súper variable, con los nombres pasa lo mismo. ¡Qué buena idea! Llevártelo live pendiente o conversatorios para viajes largos. Sí, po, buena idea, ¿no? ¿Soy alegre? Soy alegre. A veces demasiado, ¿no?
¿Han visto eso de...? Sí, lo han visto porque es como muy... Está muy de moda. Eso del Bob Esponja, que grita. Yo soy como Bob Esponja. Yo creo que mi vecina y mi vecino me escuchan. Me escuchan este live. Yo creo... No. Me controlo. Yo tengo que me controla. Soy muy... Además del negro, soy efusiva. Cosa que es una mezcla terrible. Porque es mucho. Bueno, es que ¿cómo vamos a estar? Yo encuentro que tengo muchos privilegios. ¿Cómo voy a andar amargada? No me parecería justo con la vida, con el mundo, ¿o no? Igual hay momentos que me... Pero yo nunca, como que más bien a mí se me baja la energía. Eso. Como que, pero por cansancio principalmente, pero ahí duermo y se me quita. También hay cosas que me enojan. Yo no me llevo tan bien con la tristeza ni eso, que está mal igual, pues, porque igual es un terreno que hay que visitar para seguir avanzando, pues, para limpiar. Trato, por eso, como que no sé, por eso escucho a la Carla Morrison que me lleve a este lugar. Bueno, algún día vamos a hacer un mes de las emociones, no sé. No me suelto el pelo porque no me lo he lavado. Yo siempre tengo el pelo suelto, siempre lo ven que siempre tengo el pelo muy suelto. Pero ya no sé, perdí la cuenta de cuánto no me... Entonces, por respeto al público, no. Esta vez, aparte quiero entrar a un mundo de peinados. Como que estoy viendo unos tutoriales y me encantó. Como que viste que me hice como medio moño ochentero y me encantó mi peinado de hoy. Voy a ir estrenando peinados. Me se ríe, en serio, en serio. Yo no me lavo mucho el pelo. Las crespas no nos tenemos que lavar mucho el pelo. Aparte yo tengo toda una postura sobre el hiperhigienismo, ustedes saben. Entonces no creo que haya que lavarse el pelo todos los días ni esas cosas, no. Es mi idea, mi postura. En algún momento se la puedo argumentar. Pero ahora ya me extralimité. Entonces, basta. No. Pero me lo voy a lavar después de este live. También por respeto al mundo. Ya, perdón, nos desviamos del tema. Entonces, para partir. Redoble de tambores. Díganme ustedes, nombres que usan para denominar su danza, ya sea el nombre de que le ponen como a lo que hace su escuela, no sé, Habibi, no sé si hay una escuela que se llama Habibi, no sé, bueno, escuela Habibi, no. O el nombre que usan en los afiches, ven a clases de, ¡pum!, ¿de qué? O puede ser nombres que se usan mucho, que sean comunes, como masivos, o nombres que hayan inventado ustedes. Por ejemplo, yo no lo inventé, si hay más gente que lo usa, pero yo creo, sí, después de hecho también más gente lo usó, yo ya lo cambié. Pero yo en un momento usé danzas femeninas del Medio Oriente y el norte de África. Por ejemplo, ¿ven? Ese es un nombre más específico que determiné yo. No sé como los más amplios y que se usan más. Ya, aquí vamos. Danza oriental. Sí, vamos a hablar de ese, ¿cierto? Danza oriental. Ahora, aquí ya tenemos un problema. No, vamos a detallarlos todos, pero les voy diciendo cosas de acuerdo a lo que me van contando. Me diciendo los nombres que me van mencionando. Porque danza oriental es una mala traducción de algo. ¡Oh, my God! Ya, aquí vamos. Danza del vientre tribal o fusión. Ah, pero no me gusta mucho. Un mix de danzas folclóricas o étnicas. Sí, pero claro, pero es un nombre que ya existe, ¿no? Como danza, que más encima ya no se llama tribal, pues. Ahora tiene un nombre como de marca, ¿no? Fachan Belly Dance. Ahí hay un tema también con eso. Vamos a tener un mes del tribal. Belly entretenidas por la diversidad de estilos, por ahora que ahora se pueden... Belly entretenidas. Danzas belly entretenidas. Me encanta. Qué lúdico. Danza árabe, estilo egipcio. ¡Ah! Ese me gusta. Es como... Claro, porque decir danza árabe es como... 22 países. Pero estilo egipcio. Mira, está bueno ese. Esta pregunta me hace muy... hace muy contingencia. Porque cuando en mi nueva oficina digo que soy bailarina, siempre me preguntan... ¿por qué me fui para abajo? Espérense. ¿Por qué se me pasó uno? Ténganme paciencia con esto de los comentarios, ¿eh? Porque cuando me universidad digo que soy bailarina, siempre me preguntan de qué, y ahí tengo que pensar en cómo, claro, formularlo para dar una idea general, sí, po.
Entiendo, como que hay que tener una explicación extra, ¿o no? A veces. Porque se dan cuenta que a veces ninguno de los nombres es tan preciso, ninguno de los nombres va a decir exactamente lo que hacemos. A veces lo usamos para que nos entiendan, a veces porque, por ejemplo, danza árabe mucha gente lo usa porque es el nombre más conocido por la gente que no baila esto. Entonces, en los afiches, si queréis tener un principiante, pones danza árabe para que se entienda. Pero no, es el menos preciso de todos. Entre lo que es y lo que la gente conoce o entiende, es un mundo de posibilidades. Exactamente. Lo mismo que estaba diciendo yo, claro. Antes yo le llamaba belly dance. Ah, y cambiaste, vale. Cuéntanos. Cuéntanos eso. ¿Por qué cambiaste? A ver, por ejemplo, eso es interesante, ¿ven? Como se dan cuenta, chiquillas, otra vez, así como hablamos de los movimientos, de la nomenclatura de movimientos, como se dan cuenta, esto no es tan fijo. Es relativo, depende del lugar, del momento, depende de la historia del desarrollo de esta danza en cada lugar, depende de cómo nos vinculamos, por ejemplo, con las colonias árabes. En muchos lugares donde se llama danza árabe es porque esta danza, nuestra danza del vientre, como sea, se empezó a desarrollar en esos espacios, en los centros culturales árabes, en los clubes árabes. Entonces se asociaba con eso. Hola, Ali. Esta danza es más allá de mover el ombligo. Ah, entonces en ese belly dance. Ah, pero lo cambiaste por eso, por lo del ombligo, no porque está en inglés. Yo no la uso porque está en inglés. Por ejemplo. Yo no, mi idioma común, no, o sea, mi idioma cotidiano, no de vida, no es el inglés. Entonces yo por eso no lo uso. Ah, pero en tu caso, entonces tampoco usas danza del vientre. ¿Ven? Danza del vientre, no lo han dicho. Otra. A mí me encanta danza del vientre. Me encanta. Yo sé que lo inventaron los franceses, guachuleros, sé. Pero creo que hay que reivindicarlo. A mí me gusta, porque también tiene que ver con lo que yo hago, con cómo enseño a bailar, más bien. Raksharki. Ah, ya, espera. La Monchi dice, al final opté por decir danzas, en general, de Asia y Medio Oriente. Ah, está bueno, territorio. Algunas personas lo relacionan inmediatamente con danza árabe. Otras imaginan danza de Oriente Lejano. Es muy, claro, es muy variable. Sí, sí, sí. Es muy loco. Ah, sí. Raksharki. Raksharki funciona, pero yo siento que Raksharki es un término especializado. Es un término especializado que hay que entrar a explicar. Me gusta que lo reivindiquemos. Yo también lo uso, pero yo lo uso. Yo tengo muchas alumnitas, profesoras, entonces, y mucha gente que baila hace mucho tiempo. Entonces uso este término para referirme a algo específico, porque el Raksharki para mí no incluye otras danzas del vientre. Si yo hago varias danzas del vientre. Por ejemplo, para mí las Gawasi, las Jihad también son danza del vientre, pero no es Raksharki. ¿Me entienden? Entonces Raksharki me parece específico y súper claro para definir algo que tiene 100 años y se desarrolló en Egipto. Yo estoy usando el término oriental, pero también me gusta danza del vientre, dice la Dani. Ah, yo también. Yo danza oriental como que ya no digo. Porque tendría que ser danza medio oriental. Sí, porque es Raksharki. Y Sharki viene de Sharkia, que es la zona del Medio Oriente. Entonces aquí se tradujo como danza oriental, pero en realidad debería ser medio oriental. Por eso viene el problema de la confusión con lo del lejano oriente. Sharkia era un lugar que se contrastaba con el Magreb, por ejemplo. Por eso se llama Sharki, ¿me entienden? Pero es medio oriente, esa zona. Antes le decía belly dance, porque en realidad fue el estilo en el que comencé. Claro, como decíamos, en Argentina se usa mucho esa palabra, no hay ningún problema con eso. Hoy ya yo que me quedaría corta con lo canapé que soy. Le explicamos a la extranjera que canapé se refiere a canapé es como lo que se reparte en la fiesta, como para comer, para picar. Entonces, canapé es como que están todas. Sí, po. Entonces la Boncha hace muchas cosas, entonces claro, te quedó corto, me gusta esa manera de decirlo. Ya, algo más tenemos, danza oriental, danza del vientre, danza árabe estilo egipcio, me gustó esa. Yo conocía como estilo egipcio, pero como decirle danza árabe estilo egipcio, está bueno. Danza árabe, solo. Danza del vientre, yo he escuchado danza tribal y danza del vientre tribal. Más allá de porque yo siento que Fat Chance Belly Dance está bien, yo entiendo que ya no se llama danza tribal, pero yo creo que mucha gente lo sigue usando, porque Fat Chance Belly Dance es como una marca, me parece.
más que un nombre para denominar un formato. Siento yo. Y de hecho el otro día les contaba a algunas alumnas también, tribaleras, que hubo como un encuentro en México, por Zoom, pero lo gestionaron en México, para hablar de esto. Y como que la conclusión fue, le vamos a seguir llamando tribal. Y como que argumentaron por qué, ¿cierto? Ya, belly dance también tenemos. La Bonchi dijo, danzas del Medio Oriente, danzas de Asia, danzas del Medio Oriente. ¿Sí? Yo digo danzas del vientre, danzas en plural. Ya les di ahí algunas pistas de por qué, pero lo voy a explicar también. ¿Alguno más? ¿Algún nombre más? Les contaba que yo le decía danzas femeninas del Medio Oriente y del Norte de África, pero también me quedo corto. Porque no incluye, por ejemplo, los gitanos, el pueblo gitano. No incluye las danzas masculinas, que también hago, algunas, por ejemplo. ¿Se acuerdan de mi curso de hombres? Mis alumnitos están en YouTube por ahí, las clases, algunos videos de la clase, que lo pasaba bien. Otra energía, nada que ver. Era puro hombre, ahí, solamente. Voy a retomar eso algún día. Capaz que con taller para hombres en el verano. Podríamos hacer taller de tactiv al aire libre, pero para todo el mundo. Ya se me ocurre cosas mientras hablo, perdón, lo dispersa. Ya, ahí tenemos más o menos la lista. Hay uno que nos salió, que es un nombre que se está usando hoy. Son dos. MENA y MENAP. Como es otro como sigla, otra sigla para agrupar ciertas cosas, ya vamos a decir, como lo que incluye. Entonces, vamos por orden. Danza árabe. Comenten, entre medio si yo voy diciendo cosas, si les recuerdan algo, si se les ocurre otro nombre, si quieren, comenten entre medio. Danza árabe es una manera de denominar estas danzas bien antigua. Yo me atrevería a decir que en muchos lugares como en Latinoamérica fue la primera manera de llamarle, por varias razones. Históricamente porque es una danza que se desarrolló en los clubes árabes y se asociaba por lo tanto con eso. ¿Me entienden? No sé. Y es como la historia que uno más conoce también, las colonias árabes, las mujeres de la colonia árabe bailando esto. Para fines comerciales me gusta, claro, obvio, lo decíamos, ¿cierto? Como que es lo que la gente entiende. Entonces, si yo tengo un principiante, mucha gente le dice danza árabe. Yo igual al principiante le digo danza del vientre. Porque para mí es un filtro, es como poner la atención en el centro, en la matriz, que es la manera que yo enfoco en mi danza. También, la manera que enseño, que explico, etc. Porque no, me parece que es muy hermoso que eso pase. Pero es casi una decisión. Entonces, finalmente esto es una decisión. Argumentada, por supuesto. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tener argumentos. Como yo les voy a ayudar con los argumentos para que ustedes decidan. No hay una manera en la que les haga sentido, que represente su trabajo y que les permita trabajar como conscientemente lo que hacen. Comunidades, perdón, sí, Yalda, muchas gracias, me encanta la Yalda aquí, de una comunidad que no somos colonos, sí, verdad. Igual en algunos lugares sí, pero aquí no, claro. En otros lugares podría llamarse colonos árabes, colonias árabes. A mí también me gusta más también danza árabe. ¿Te gusta más? ¿Te gusta o te parece más útil por algunas razones? ¿Sí? Igual colonias, me quedé pensando en lo de colonias. Igual colonias, claro, ¿no? Hoy, desde Edward Said en adelante, el término colonias tiene que ver con la invasión, pero y con una apropiación, ¿cierto? Con una dirección, así más en tibio. Pero también colonias antes se asociaba con la idea de colonizar un lugar, no en el sentido de dominar, sino que en el sentido de habitar por primera vez. Entonces, de encontrar un territorio y armar una comunidad ahí, una vida como distinta, como con un contexto cultural que venía de otro lugar y establecerlo ahí. Entonces, yo lo digo más bien desde ahí. Pero claro, desde Edward Said en adelante puede hacernos ruido, tienes toda la razón, Yala. Muchas gracias. Bueno, entonces, volvemos a la danza árabe. Comunidades árabes, grupos árabes de diferentes lugares como palestinos, sirios, principalmente en Chile, me voy a centrar ahí porque es lo que más conozco, fueron las comunidades que más se establecieron y de hecho hubo estadios y clubes de esos lugares.
Conocemos el Club Palestino, conocemos el Club Sirio. Y conocemos también a las pioneras. ¿Conocen a la pionera del Club Sirio o no? Ah, historia de la danza, de esta danza en Chile. Deberíamos tener el libro de eso luego. Lo voy a escribir. Bueno, obviamente nos resuena el nombre de Teresa Saba, ¿cierto? Con esta danza árabe que se empezó a desarrollar en el Club Palestino. Y en el Sirio, ¿cómo se llama? ¿Quién era? ¿Alguien sabe? Redoble de tambores. Y a quien responda, la pionera del Club Sirio, le doy un regalo. Le mando un libro por mail. Algún libro en PDF. Redoble de tambores. ¿Cómo se llama? Ya. Teresa Saba, sí, danza árabe en el Club Palestino. ¿Y en el Club Sirio? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿La conocen? ¿Alguien la vio? Aquí vamos a ver cuán antiguas son en esta danza. Yo soy antigua. Yo soy antigua. Me parece que es importante esto, porque así hacemos historia de nuestro linaje. No, Gada no. Gada es después. Gada, Danae, después. No, Marwa es de mi curso. No, Club Sirio, antigua, como de la generación de la tele. Pionera. Yasmín Lassen, no, Yasmín Lassen también es de mi generación con la tele. Un poquito antes, diría, no, incluso, un poquito antes, ya estaba. No, estoy hablando al contemporáneo, a la tele, en el Sirio. ¿No la conocen? ¿No la conocen? Ya, aquí voy. Faida Ismeri. ¿Nunca la escucharon? Faida Ismeri, hermosa. Era como, oh my God. Faida Ismeri solo le hacía clases a mujeres que eran socias del Club Sirio. Es decir, eran de ascendencia siria. Era muy rigurosa con eso. Ella tenía esa postura. Ella como que reivindicaba eso también. Y de hecho por eso dejó de hacer clases. Lo escuché de sus bocas. Que como que esto se globalizó mucho y no le hacía sentido. Entonces dejó de hacer clases. No sé si dejó de bailar. Nunca más la vi en eventos en todo caso. A lo mejor ella siguió ligada solamente al sirio. Pero nunca la vi en eventos como el festival o el Festival de Danza del Vientre o en todos los eventos que empezaron a surgir como más amplios. No la vi, solo la vi en el sirio con sus alumnas sirias. Y entonces era muy específico, no se conoció mucho su trabajo de manera más amplia porque precisamente cuando esto se explotó y se amplió, que como el 2000, para el tiempo del Clon y Shakira, como 2000, 2001, 2002, entre el 2000 y 2005, que explotó y todo salió, justo el tiempo que yo empecé a bailar, y empecé en el 99. Ahí Faida ya como que se marginó un poco, y yo creo que o siguió ligada solo al sirio o dejó de bailar y hacer clases. Y ella, bueno, Teresa Saba y Faida Ismeri le decían danza árabe. Yo hago tribal, y se usa belly dance o danza del vientre tribal. Danza del vientre es tribal o estilo tribal, claro. Ay. Pero no se usa el término danza árabe fusión tribal, claro. Se usa danza del vientre tribal, sí. Escribe el nombre. Hoy soy tan mala como país. Pero escúchenme, es que lo que pasa les voy a explicar. Mi celular tiene un tema. Entonces, hay una cosita aquí con el comentario. ¿Está la Nati Araya? No está la Nati Araya, que la Nati Araya es mi asistenta de... Ya lo voy a intentar. Lo que pasa es que cuando yo aprieto el comentario, se va, porque como estoy a lo largo, se va la cámara. Y después yo no sé qué aprieto que me he salido cuando escribo cosas. Es algo que no he podido solucionar para los live. Pero mira, Faida. F-A-I-D de dedo A. Faida. F-A-I-D de dedo A. Faida. Ismeri. No sé cómo se escribe. Voy a chamullar. I-Z-M-E-R-I. Ismeri. No sé si con H al principio a lo mejor. ¿Sí? Faida Ismeri. Voy a intentarlo. Pero es fácil. Pues apréndanse a escuchar ahí las letras y... ¿Viste que no puedo? ¿Viste que no me...? No, esta cuestión... Si yo les he contado esto en los lives, siempre les cuento. ¡Oh! Gracias, vale. ¿Viste? No sé qué apreté. Ya no sé cómo. Ahí está. Faida Ismeri. Gracias. Pero ven, son muy así mismo. Las amo. Gracias por ser mi asistenta. ¿Viste que apreté? Y se sale a la pantalla y después no sé qué apretar para volver. Perdónenme. Yo me creo tecnológica, pero no lo soy tanto.
Y siempre tengo a la Nati Araya, una alumna y muy movida, que siempre está en los live y ella me ayuda. Yo digo cosas y ella las escribe, pero parece que no está. Pero ustedes están haciendo la pega, gracias. Five Days Mary, eso mismo, ella. Así que, ojo, historia de la danza árabe en Chile. Ojo, ojo, ojo. Ahí está. Entonces, en muchos lugares, en Argentina también, en Brasil no lo tengo tan claro, pero en muchos países de Latinoamérica se llamó danza árabe porque se asociaba con estos lugares, clubes árabes, donde se reunían personas de ascendencia árabe que bailaban esta danza con una profesora también ligada a eso. Todo árabe, ¿me entienden? Entonces, me parece que es un término histórico porque habla de algo de afuera. O sea, hoy esto es nuestro también. No tiene que ver o sea, por supuesto que es otra cultura, pero todas bailamos algo que nos parece también propio. En ese tiempo, estoy hablando, fines de los 70, 80, hasta fines de los 80, hasta mediados de los 90, era algo que se veía de lejano, como que no era mío, sino que era de estas comunidades. ¿Me entienden? Entonces tenía sentido decir danza árabe en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Porque era danza árabe de esa gente, de la gente árabe, que se hacía en los clubes árabes. Tiene sentido. Pero todo empezó a cambiar, pues chiquilla. Evolucionó. Llegó, lo dijimos, en Chile sobre todo. Llegó Shakira, llegó el clon. Todos empezamos a bailar. Estas profesoras árabes empezaron a tener alumnas que empezaron a hacer clases que ya no eran árabes. Muchas sí, obvio. Porque sobre todo al principio, la mayoría de las alumnas eran árabes también. Porque participaban en las actividades de su club, digamos. Pero empezamos a meter nosotras, por ejemplo, a Marilolas. A Marilolas, absolutamente ilegal palestino. La Margo también, por ejemplo. Yo no, nada que ver. No, nada que ver yo. Y otras, muchas otras. Entonces empezó a mezclar, salimos profesoras que ya no veníamos de esa ascendencia, y obviamente empezaron a surgir también. ¡Ahí está la Nati! Llegó la asistenta para escribir los nombres. Pero las compañeras lo escribieron igual. Me ayudaron. Muchas gracias. Entonces, ya empezamos a necesitar otros nombres para denominarlo. Empezamos a tener más información también. Empezamos a tener una mirada respecto también a lo que bailamos. Entonces, los nombres empezaron a diversificarse. La primera como nombre diferente, precisamente es danza del vientre. Danza del vientre es algo que se usa también hace mucho tiempo. En Estados Unidos se usa desde siempre. Ese es el nombre. Como es raro que alguien le diga de otra manera. Como gente que se dedica a un montón de formatos le dice belly dance igual. O sea, incluso en el tribal también usan belly dance. Yo creo que por eso lo que decía la Vero, en el tribal se dice danza del vientre tribal, porque en el fondo es una traducción de belly dance. Tribal belly dance, en el fondo. ¿Cierto? En Estados Unidos, la danza del vientre, el concepto de danza del vientre, el término, decir vientre, tiene dos como aristas. Y creo que es lo que también llegó y se exportó de alguna manera. Ya hablamos de algo más global, ¿ven? Porque decir árabe, estamos hablando de una cultura. Estamos hablando de una otredad, de otra gente. Quienes como que poseen ese conocimiento, esa historia, ese linaje, ¿cierto? Y como que lo pueden compartir, pero es de una gente. Decir desde el vientre no, porque todas tenemos vientre. Entonces ya apela a otra idea. Por eso les digo que también que es una decisión, la manera en que lo nombro. Entonces, belly dance, danza del vientre, en Estados Unidos tenía que ver, ¿qué? Por una parte, con algo histórico. Danza del vientre, ustedes saben la historia, hay fuentes que lo explican, varios como de los libros de historia de nuestra danza, de nuestras danzas, hablan de esta historia. Por ejemplo, el libro de Wendy Bonaventura, La serpiente del Nilo, el libro de Chokri, La danza mágica del vientre, el libro de Deborah Korek, ese muy bonito, que es de papel cuché, muy hermoso, que tiene mitad como de historia y mitad su método. Bueno, varios libros de historia hablan de este origen del concepto, que tiene que ver con la colonización, ahora sí, francesa, en
no voy a decir en general, de Argelia en Argelia y en Egipto, que eran viajeros, ¿cierto? De Napoleón, se considera que el primer viaje de expedición al Medio Oriente de este tipo fue con Napoleón en 1798. Y en ese momento, cuando empezaron a ir estos viajeros, empezaron a ver bailarinas, no de Raxtarki, porque todavía no existía, ¿ven? Sino que a las Ulet Nail, a las algunas bailarinas de Marruecos, a Masik, por ejemplo, a las Gawasi, por supuesto, a las Sawalim, diversos tipos de entretenedoras en el Medio Oriente, y como que las juntaron a todas diciendo que todas hacían una danza del abdomen, que movían el abdomen, y hacían una danza como centrada en eso. Entonces, de ahí surgió. De hecho, la Wendy tiene varios textos como de descripciones de algunos de estos cronistas. Edward Lane, que es, él tiene un libro que se llama Maneras y Costumbres de los Modernos Egipcios, también tiene una pequeñita parte en que habla de esto. Entonces, en el fondo, claro, es un término que viene de la colonización, que viene de estando fuera, decir, hay gente que no le gusta esto nada, porque es como decir, no sé, como decir que decirle al flamenco la danza de los pies o la danza de los talones. ¿Me entienden? Claro, es reducirla, ¿cierto? Y más encima hablar de vientre en ese tiempo también tenía un componente como de llamar decir que esta danza era un poco lasciva. Entonces había mucho ahí que hay gente que le molesta por el origen. Y yo estoy de acuerdo con esas cosas. Es bien orientalista decirle danza el vientre. Sí, ya. Pero esa es una manera, ese es un origen. Entonces, mucha gente, porque claro, Estados Unidos y Europa son colonos finalmente, como que miran de esa manera. Entonces, este nombre quedó porque se instaló en estos lugares. Entonces, se empezó a usar como, belly dance, belly dance, belly dance. O danse du ventre. No sé cómo lo dije como en portugués. No sé cómo se dice en francés. Pero en francés, ya. Pero hubo un momento en que el concepto se reivindicó. Como que se tomó y se usó de otra manera. Un concepto que ya existía, que tenía que ver con esta otra edad, con mirar a estas mujeres haciendo esto, que puede ser reduccionista y un poco peyorativo también, porque en ese tiempo era catalogarlo de lascivo, etcétera, todo lo que dijimos. Se toma y se reivindica en el sentido de que los años más o menos 70 en Estados Unidos surgen círculos de mujeres y surge una manera de enfrentar nuestra danza vinculada al desarrollo de las mujeres, a la conciencia corporal, a la libertad, a la expresión, a la reivindicación del útero, del centro de la pelvis, y todo eso. Entonces ahí, para eso, danza del vientre, belly dance, queda perfecto. Porque en el fondo es abrazar esa zona, enfatizarla, honrarla, nombrarla, visibilizarla. Que es la razón por la cual yo lo uso. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, desde que este concepto salió, ¿cierto?, de Estados Unidos y de Francia, se empezó a usar por estas diversas razones. Ya fuera porque era un término histórico que empezó a usarse, que ya no definía algo solamente cultural, sino que lo ampliaba, porque todas tenemos vientre. Y por otro lado, un término reivindicativo. A mí me encanta eso de lo reivindicativo. Por eso a mí me hace sentido, ¿ven? Esto se trata, lo digo otra vez, para que se van integrando. Esto se trata de lo que te hace sentido, a ti. Al final casi es una postura ideológica. ¿Desde dónde te sitúas? Yo creo que nuestra danza necesita eso. Una mirada, una postura que define todo. Define la música que usas, los trajes que usas, cómo te relacionas con... si bailas en escenario, cómo te relacionas con el público, si haces clases, cómo te relacionas con las alumnas, cómo enseñas, desde dónde, con qué conceptos. Es todo un... Entonces el nombre, de alguna manera, viene también a ponerte ahí en un lugar. Desde el inicio, ¿me entiendes? Entonces tenemos danza árabe, danza del vientre. Después, belly dance. Es como lo mismo en el fondo. Es como lo mismo, pero belly dance empezó a usar como en Argentina, por ejemplo. Porque finalmente es un término, belly dance es un término muy global. O sea, en cualquier parte del mundo te podrían entender al decir belly dance. Porque el inglés es más global también. Y como que la palabra ya suena a algo. Entonces,
alguna gente con esa intención, esa idea de lo global, empezó a usar belly dance en vez de danza del vientre. Pero tiene que ver como con las mismas razones. En algunos casos también es comercial, porque así todo el mundo me entiende. O sea, decir belly dance, en muchos países me pueden entender, saben de lo que hablo, es más específico. Pero igual tiene que ver con algo cronológico, como les decía. Como esto de la danza árabe es hasta los mediados de los 90, belly dance empieza en los 90, danza del vientre, belly dance, bueno, en Estados Unidos desde antes, pero así como en Latinoamérica, por ejemplo, desde los 90 se usa más danza árabe o belly dance, que en Argentina se usa mucho belly dance. Si hay alguna argentina presente, podría darnos más detalles de eso, si está de acuerdo o no, o algún dato más. Entonces tenemos pero no sé si están de acuerdo. Aquí les voy a decir algo más, que también habla de estas como matices que hay, ¿cierto? Que no nada tan fijo. Y se refiere a que belly dance es una palabra que en algunos lugares alude a algo muy amplio, como en Argentina, pero en otros lugares alude a algo ligado a un estilo, a algo muy específico. Entonces, por ejemplo, en Chile, yo he escuchado que se le dice belly dance como al estilizado argentino, por ejemplo. Se le dice belly dance. Como a Zaida, se le dice belly dance. Que no sería lo mismo que danza del vientre, que otra gente haría danza del vientre. ¿Se dan cuenta de las especificidades? Me encantaría saber cómo esto en Perú, por ejemplo, en Ecuador, la Vero que está por ahí, no sé cómo funcionará en otros en otros ámbitos que no sean solamente el tribal, cómo lo toman otros formatos. En México pasa un poco lo parecido a aquí, como danza del vientre versus belly dance. ¿Qué opinan? Hablen, he hablado mucho sola, díganme algo, comenten. ¿Qué opinan de esto? ¿Se van dando cuenta de lo relativo que es? De que hay que poner en contexto el uso de de los conceptos también. Por lo tanto, ¿qué sacamos con andar peleando de quién tiene la verdad? Porque depende de tantas cosas. El tema, insisto, es que te haga sentido, que te represente y que te ayude a definir más o menos algo. Y que tenga que ver con lo que haces finalmente. Me parece que cuando estamos hablando de estos conceptos amplios, porque podemos encontrar términos y conceptos más específicos, como los que nombrábamos antes al principio, algunas también dijeron que usaban, como danza árabe estilo egipcio, o danzas femeninas del Medio Oriente y el norte de África, o danzas de Asia y el Medio Oriente, como haciendo esa diferencia territorial, ¿no? Entonces, ya, díganme algo, po. O no me están llegando los comentarios, no me hagan pensar eso. Están aquí. Cuando estaba en la academia de estilizado se hablaba de belly dance. Ya, a eso me refería. Y otros estilos eran egipcio oriental. Ya. Ahí me pierdo yo porque no sé cuál sería la diferencia entre egipcio y oriental. Pero. Egipcio podría ser lo que decía la Marce. Claro, como un estilo egipcio. Creo que belly dance es súper global, pero puede que en Chile no se entienda fuera del círculo. Claro. Yo estaba en una escuela y muchas personas preguntaban qué era belly dance. ¿Viste? Claro. Me encanta esto. Tanta variedad de nombres. Sí, ¿viste? Me encanta cuando me aclaras mucho con esta charla. Qué bueno, Marcia. Qué bueno. Ya. Entonces teníamos danza árabe, danza de vientre, belly dance, danza oriental. Ahí llegamos. Ya. Lo dije. Lo anticipé. En realidad, danza oriental no es un nombre que apareció, un nombre nuevo, sino que es una traducción que se hizo principalmente en España del concepto del nombre Raks Sharkey. Raks, ya saben lo que es Raks. Sí, saben. Obvio. ¿O no? Claro que saben. Porque muchos eventos, yo he visto que muchas cosas se llaman Raks. Raks al-Hawanim. No sé, eso es una canción, nada que ver. Raks al, no sé, Sahara. Ya. Bueno, Raks de danza, sabemos, ¿cierto? Rakasa es bailarina, es la danzarina. Entonces, y Sharky viene de Sharkia o Sharkia, como un territorio del Medio Oriente que se usaba para diferenciar con el Magreb y otros lugares
hace tiempo, esto viene de hace siglos. Entonces, Raksharki, que es este formato estilo nacido en los casinos, en un formato de entretención, ligado también al cine y a la industria cultural, desarrollado en Egipto y en el Líbano principalmente, ¿cierto? Que es como lo que le da forma a todo lo que pasa hoy, con todas las pioneras que conocemos. Eso que nace como a mediados, fines de los años 20, más o menos, se establece. Eso, el Raksharki, que es algo específico, por lo tanto, ¿ven? ¿Es danza del vientre? Sí, para mí todas son danza del vientre, pero no es lo mismo esa danza del vientre que la danza de la Kawasi. Por eso yo digo danzas del vientre. Entonces, la traducción de Raksharki sería danza del Medio Oriente. Pero aquí me declaro incompetente, no sé por qué se tradujo como danza oriental. En realidad debería ser, como les digo, danza medio oriental. Ahí nos entenderíamos más. Pero es raro, es como, o no sé, será porque estamos demasiado acostumbrados a danza oriental, que decir danza medio oriental es como que nos parece raro. A mí me gusta, podríamos instalarlo. Como ponerlo ahí nuevo, danza medio oriental. De hecho, todo el marketing era basado, dice la Nati, en la palabra belly dance. Yo amo el belly dance. Ah, claro. También me da la impresión de que belly dance se relaciona con el estilizado de su corporalidad. Claro, lo que decía antes. Sí, pues, exactamente. Aquí. Hay otros lugares que no. Sí. Sí. Por eso hay una decisión, ¿ven? Pero entonces voy a tener toda esta información para que ustedes digan, a ver, ¿qué me hace más sentido? ¿Qué define más lo que quiero, cómo quiero denominar mi danza? Y detrás de la manera como quiero denominar mi danza tiene que ver como con un montón de cosas. Por ejemplo, la yasna. La yasna tendría todo el sentido, la yasna Casale, que está por aquí, tendría todo el sentido que le digan danza árabe, porque ella viene de ahí, tiene esa identidad cultural presente y la vive, no solamente que la tenga, hay gente que la tiene, pero no tiene ninguna relación con eso. La yasna hace dulce árabe, y tiene toda esa tradición encima. Entonces, ahí, como que a mí creo que le podría hacer sentido, y además me parece que podría diferenciarla de otro espacio. Porque en otros lugares como que danza árabe apelaría a algo que no tiene que ver tanto con la cultura. En cambio la yasna sí, De hecho creo que yasna en tu difusión o en tu espacio, el levu, que más encima danza árabe el levu, me encanta. Hay también idiomas, clases de idioma. ¿O estoy loca? Bueno, con mayor razón, danza árabe le pega perfecto, encuentro. Porque en el fondo el énfasis también está ahí, en eso cultural. Pero no todas nos identifica eso, a eso me refiero. A mí no me identifica nada, porque yo no tengo ninguna conexión de identidad con eso. O sea, mi identidad es Franklin, el barrio Franklin, en Santiago, en los cerros de Valpo, donde venían gran parte de mi familia extendida. Entonces no tengo nada que ver ahí con eso. Y más atrás, por ahí, tengo la idea de un tatarabuelo que venía de Hungría. Entonces, nada que ver. Entonces, a eso me refiero con que encontrar lo que le hace sentido. Como en identidad y en el quehacer, ¿cierto? Entonces, danza oriental es una traducción, hola Paula, es una traducción de Raksharki, que sería más preciso decir medio oriental, pero bueno, podríamos reivindicarla, cambiarla, pero no sé si nos va a ser a esta altura ya es necesario. Y se refiere específicamente a un formato, a un periodo que sigue hasta hoy, pero que nace como por ejemplo, que es Raksharki, Badia Masarni, y todo lo que pasó de ahí, Golden Era, en adelante, la Fifi Abdul, Suher Saki, Nashua Fuad, todo eso. Después hay unas discusiones como, el problema es Dina. El problema es Dina, como que desde Dina se discute si eso es Raksharki o no. O sea, para mí sí, porque danza medio oriental igual, el tema es que se llama moderna, ahí ya se mete con esto del egipcio moderno. Se imagina que se tradujo como danza oriental en contraposición a la danza occidental. Claro. Sí. Claro, pero debería haber sido medio oriental. Bueno. Pero hasta Chocri decía danza oriental. Bueno, Chocri vivía en España. Él hizo mucha divulgación ahí. También. Aportó mucho a este pensamiento. A estas ideas. De los nombres y reflexionar respecto a los orígenes de los nombres y eso.
Bueno. Entonces, Raksharki es algo específico. Por ejemplo, obviamente el tribal no es Raksharki. Pero si yo, por ejemplo, Paola Jara, no hiciera Golden Era ni nada de eso, traje 2 piezas ni nada de eso, no haría Raksharki. Si hiciera solo Gawasi, Awalim, danzas del Magreb, danza gitana, no haría Raksharki. ¿Me entienden? Entonces algo específico. Ya. Ahí tenemos como varios nombres globales. Como bien globales. Y ya de ahí vienen nombres más específicos. Como el tribal. Bueno, el tribal fue fácil porque al principio creo, como que de hecho, tribal, se le llama tribal porque viene del hecho de que se llamaba American Tribal Style. ATS. American Tribal Style. Entonces decir American Tribal Style es como, por último, tú decís tribal, pero dices American, que es como una reinterpretación de algo, ¿cierto? Ya, después eso se reduce a decir tribal. Antes yo me acuerdo que se decía ATS, yo hago ATS, no se decía tribal solo. En toda la Vicky, Banjara y esos tiempos que estábamos ahí, yo estaba bien vinculada como con... Bueno, ahora igual estoy vinculada con las tribales, pero ahora son distintas. Ha evolucionado tanto, me encanta. Y ya hay tanta diversidad. De hecho, el sábado le hice una clase a la escuela Cali Subversiva. Me encanta cómo se llaman, además. Hola, Telma, ¿cómo estás? Entonces, dentro del nombre específico ya tenemos esto que apela a un formato, a un estilo específico. Me parece que al principio era muy ATS, yo estoy al principio, digo, los 90, como fines de los 90, principios del 2000. ATS, yo hago ATS, yo te hago ATS, después tribal, porque empezó a haber gente que hacía fusión, entonces fusión no es ATS, se supone. Entonces se empezó a decir tribal más sueltito, y de ahí siento que se amplió y también se volvió bien como genérico decir tribal, para incluyendo a muchos de los estilos. Hoy pasó esto que me parece que es un cambio que tiene que ver con la marca, y ahí me gustaría que alguna tribalera presente opine. ¿Qué le parece? ¿Cómo nombra su danza ahora? ¿Le dice Pachán Belly Dance? ¿O le sigue diciendo tribal? ¿O le da cosa al tribal? ¿O dice tribal fusión? Había un nombre que las gringas dijeron que era el tribal fusión ahora. La Mariana debe saber. Mariana, ¿estás ahí? Que era... Lo nombraron la otra vez. No me acuerdo. Transnational Fusion Tribal Fusion, algo así. Pero era la palabra transnacional. Bueno, si hay alguna tribalera nos puede aportar a la discusión más específica respecto a esto. Yo solo conozco un poco más lo más antiguo. Bueno, y de ahí, chiquillas, después de todos estos conceptos bien amplios, tenemos las especificidades, como decíamos. Ahora, las invito a participar y a que me digan nombres específicos con los que denominan su danza. Por ejemplo, la Bonchi nombraba uno que puede parecer muy amplio, pero me parece que a la vez es específico porque diferencia. Ella dice que hace danzas de Asia y del Medio Oriente. Perfecto. Entonces, Medio Oriente, Dabke, Raksharki y otras danzas folclóricas étnicas de por ahí y danzas de Asia, por ejemplo. Hay una diferencia que puede ser amplia, pero me parece Asia se refiere a Afganistán, a Irán, ¿cierto? Etcétera. Entonces me parece que ahí hay una especificidad que puede ser amplia, pero que igual determina algo específico. ¿Qué más? ¿Qué otros nombres específicos usan? A ver, ¿alguien más usa algún nombre específico? Como les contaba, yo usé harto tiempo danzas femeninas del Medio Oriente y del Norte de África. Después le quité los femeninas y era danzas del Medio Oriente y del Norte de África. Después era danzas del Medio Oriente, Norte de África y Asia Central. Y ahora digo danzas con identidad. Digo danzas de raíz. Danzas con identidad me engloba mucho más. Danzas del Norte de África, claro. Eso yo también ocupaba ese. O también digo danzas con identidad más amplio. Ni siquiera digo el territorio. Y también a veces digo el largo. Por ejemplo, si voy a hacer una ponencia en algún lugar, digo que hago danzas étnicas, tradicionales y devocionales del Medio Oriente, del Norte de África y Asia Central.
un poco largo. Pero depende, también depende a quién me dirija, yo creo que les pasa lo mismo, ¿no? Que el nombre que usamos también tiene que ver con a quién nos dirigimos. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué otra? Me encanta el gatito, un gatito o un osito, no sé. Ya, ¿algún otro nombre específico que usen? Por ejemplo, a ver, voy a pensar. Danza, yo he visto últimamente. Danza desde la matriz. ¡Oh! En vez de decir danza al vientre, danza desde la matriz. Que igual se conecta mucho con los movimientos madre de esta danza. Yo aún estoy definiendo mi danza, así que estoy en eso, dice la Dani. Bien. ¿Sí, viste? Sí, hay que tomarse un tiempo. Sobre todo si estáis empezando. Al principio, cuando una que ya empezó hace tiempo. Yo le dije de todas las maneras, pues yo le partí diciendo danza árabe, obviamente, pues. Depende del público, dice la Bonchi. Sí. Creo que si yo dijera Magreb, la verdad la gente no suele saber a qué se refiere, claro. La Nati dice, pero ahora estoy buscando otra definición porque siento que mi danza ha ido incorporando muchos aspectos de creación. Claro, danza creativa. Ah, no. También hay... Yo he visto un montón de cosas, no en Chile no tanto, pero en otros lados he visto danza lúdica del vientre, alguien que dijo, belly entretenida, algo así. Yo estoy en la búsqueda, dice Irene, me encanta. Porque hasta el Mahala o Manele, claro, o el Manele o el Mahala, de Rumania es una danza del vientre, claro, podríamos catalogar la danza del vientre, exacto. Y eso se lo explico a mi alumna, vamos a aprender una fusión, el Roma Javasi también, pues, en ese sentido. Vamos a crear una danza fusión, una danza del vientre y otras para crear una identidad. A esta altura creo que ya es innombrable. Yo creo que por eso es tan pertinente hoy lo del nombre. Quizás antes no. O sea, mi primera clase en la vida, yo la hice el 2001. Bien. Ya cumplí 20 años, no lo celebré. Llevo 21 años haciendo clases. Bueno, entonces, en ese tiempo, como que no nos preguntábamos esto. A ver, danza árabe ya, danza el vientre después ya. Pero tiene que ver también con el contexto, con qué está pasando en el medio en general. Yo creo que hoy hay tanta diversidad, tantas miradas que es pertinente. Es pertinente para que de verdad nos podamos, la gente pueda entender qué es lo que hacemos, de verdad. Como que me parece que también es un filtro de alguna manera. Por ejemplo, en las redes. Sé que varios usan danza árabe para el principiante de Rakshaki o de danza del vientre, depende de dónde lo enfoque también. Pero me parece que también hay gente que, sobre todo gente que tiene un desarrollo como Irene, que hablaba que hace fusiones, que trabaja la gitana y que lo enfoca de una manera como temática, por ejemplo, danzas del vientre. Y eso puede incluir más lugares que el mundo árabe, ¿me entienden? Entonces, claro, en el 2006 tampoco. Yo creo que hasta el 2010 no nos preguntábamos tanto esto. Yo creo que tiene que ver con el momento, con la diversidad y también con lo político, porque lo personal es político y todo es político. Político no son los partidos políticos. Político es tu postura ante el mundo. Político es hasta como me he visto, ¿cierto? En el fondo es tu manera es lo que te representa y cómo te expresas ante eso. Entonces creo que hoy más que nunca tiene más sentido que lo preguntemos. De hecho, como que la gente se toma el tiempo para preguntárselo. Como esta niña, o sea, esta persona que yo estoy viendo aquí, no sé, en las redes, usa el mismo nombre que yo. ¿Es lo mismo que hago yo o no? Y es que aparte ahora hay una información. Claro, antes no, claro, exactamente. Antes teníamos un libro y teníamos muchos mitos. Teníamos había mucha fantasía, muchas ideas, cosas que decía la gente, pero no teníamos fuentes. Hoy tenemos fuentes vivas, fuentes escritas, tenemos gente que investiga, que se dedica a escribir sobre estas cosas, tenemos debates, entonces claro, por supuesto que hoy tenemos muchas más herramientas para este pensamiento crítico, que finalmente eso es. Ustedes saben que yo creo que la magia del mundo es el pensamiento crítico. Creo que esa es la magia. Y crítico, no es que crítica sea decir cosas malas. A veces la gente dice, oh, me criticaron, como que asocia crítica con algo malo. No, crítico es reflexión, es cuestionamiento, nada más que eso.
También se hace necesario diferenciarse. Claro, claro, entiendo. Una greco-brasilera tiró que ellos eran helenísticos, que en su momento la antigua Grecia llegaba de Nordáfrica a Medio Oriente y los Balcanes. Y por eso los ritmos y los movimientos estaban muy ligados como parte de una identidad, y que incluso su padre egipcio, hijo de griego, se sentía parte de la Gran Grecia. ¡Wow! No importa, no importa. Me encantan los comentarios ahí que aportan. ¡Qué interesante! He escuchado eso. He escuchado caleta de cosas que hablan como de antes de los árabes. Como que precisamente como danzas greco-romanas. Como asociando que hay movimientos y cierta como corporalidad expresiva que viene de antes. Y claro, me parece que sí, pero me parece que lo que hacemos escénicamente no. Tiene más que ver con algo que tiene 200, 300 años. 100, en algunos casos con el Rakcharki. ¿Sí? Sí, Irene, sí, yo también lo he escuchado. Me parece que es parte de toda la diversidad y toda la discusión que se está generando hoy. Me parece... siempre escucho y recibo todo cuando tiene argumentos. Y me parecen válidos los argumentos. Así que me parece muy interesante. No sé si me identifica a mí, pero me parece interesante. También escuché una vez... ¿Cómo era? Danzas... ¿Cómo era? Danzas de la vieja Europa. Había alguien que decía que hacía danzas de la vieja Europa. Y la vieja Europa son los Balcanes. Entonces me encantaba. Porque vieja Europa, claro, Balcanes, pero incluyendo más Turquía. Porque Turquía hoy está como colgando de esa zona. Pero porque los territorios cambian, han cambiado la delimitación. Entonces, claro, es como pensar en el fondo lo que contaba Irene. Tiene que ver con pensar en denominaciones anteriores. También hay toda una postura ligada a decolonizar, como no a usar términos de los colonos. Entonces, por supuesto que ahí no usar danza de vientre, ni melidans, nunca. Es una postura. Es como decir Ayayala para referirse al territorio americano, ¿sí? Usar con las palabras, de hecho, los amasí, por ejemplo, tienen otra palabra para decir Magreb. Entonces, si yo voy a referirme a danzas de los amasí hoy en el Magreb, usaría ese término. Por ejemplo. No me acuerdo cómo es. Perdón. ¿Me entienden? Entonces, claro, hay otra mirada ahí, más política todavía. ¿Cierto? Interesante. Bueno, hay otra definición que se me había olvidado comentarla. De actual. Más actual. Que son siglas que han aparecido también no solo en la danza. Han aparecido en discusiones que tienen que ver con también los estudios culturales. Entonces, son dos, que es como parecido, pero son dos, que es MENA y MENAP. M-N-A o M-N-A-P. P de Paola. Ya les explico. Hay en día es súper importante para las alumnas que conozcan y sepan ya desde cómo identificas tu danza. Porque al tiro generan o no empatía. Ah, claro. Sí. Como que la palabra, dices tú, Nati, que te puede acercar o no. Claro, sí, puede ser, estoy de acuerdo. Y eso genera un filtro, lo que les decía. Por eso yo uso danza del vientre. Porque me gusta que te guste que se llame así. Después yo argumento por qué le llamo así, obviamente. En el desarrollo de las clases lo voy explicando y va quedando claro. Sobre todo en los niveles más iniciales, ahora que estoy haciendo principiante otra vez. Y hago danza del vientre, viste que yo tengo un curso que se llama danza del vientre conectada. En esos cursos, claro, como que lo voy argumentando. Y sí, pues, precisamente hay una, como algo que te resuena. Como que ves la palabra y dices, o dices, no, claro. Aunque no conozca a la persona ni al trabajo, sino que la palabra ya te puede acercar o no. ¿Cierto? Bueno, MENA es Medio Oriente y Norte de África. Entonces, a mí me habría salido más ahorrativo decir que hacía danzas femeninas del MENA, del Medio Oriente y Norte de África. Antes. Y MENA incluye como algunas zonas de Asia, Medio Oriente, Norte de África, Afganistán y Pakistán. Son conceptos que están usando algunas bailarinas también,
¿Por qué? Porque, claro, lo que decía la Bonchi, por ejemplo, la Bonchi decía que hace danzas de Asia y danzas del Medio Oriente, y las danzas de Asia son diferentes, territorialmente y culturalmente. Entonces, esta clasificación, esta sigla, perdón, puede permitir entender la clasificación que implica más cosas, que no solo hace Rakcharki, que no solo hace danzas del vientre, sino que hace danzas de esos territorios. Y eso incluye muchos tipos de danza. Danzas pélvicas, danzas solistas, danzas grupales, danzas en ligue, danzas en línea, un montón de cosas. Entonces amplía un poco la mirada si es que también abarcas culturalmente varios territorios. Culturalmente digo, en cuanto a las culturas principales que observamos y que trabajamos. ¿Cuáles son? La cultura árabe, persa, turca, amazigh y gitana. ¿Cuántas de esas abarco? Entonces, MENAP es mucho más amplio. Y es una sigla, para no decir, como decía yo. Norte de África, Medio Oriente, Norte de África, Asia Central. Claro. ¿Sí? Está interesante ese concepto. La Cota de Valenzuela, en La Serena, ahora va a ser un encuentro como de la región, un encuentro de danza, obviamente, presencial, va a volver a ser presencial. Y se llama MENAP, porque hay danzas de varios territorios. Interesante, ¿ven? Ya se está aplicando. Está bueno. ¿O no? ¿Ven? Sí, yo creo que es interesante pensamiento, esta discusión. Sí, dice la Sandra. La Sandra va a estar ahí. Sí, qué lindo. Yo creo también que, espérense, la Monchi dice, incluso en mi área laboral, propiedad intelectual en el extranjero, hay denominaciones que agrupan países dependiendo de su geografía y características. Entender la configuración del mundo es transversal. Sí. Por eso digo, no es fijo, tiene que ver con tu lugar, con el desarrollo de esta danza en el lugar donde estás, tiene que ver con tu historia, tiene que ver con tu mirada, tiene que ver con la decisión política, ideológica, tiene que ver con tu enfoque de las danzas, tiene que ver con lo que trabajas, si es más diverso o más específico. Me parece que ahí está el pensamiento, la discusión. Y puede cambiar, por supuesto que puede cambiar, yo la he cambiado 1000 veces. Y ahora la voy a cambiar de nuevo, porque sí. Porque hubo un tiempo que yo puse mucho énfasis en la cultura. Mucho énfasis en la cultura. Entonces, claro, en ese caso me era muy coherente decir Medio Oriente, Norte de África, Asia Central, porque me refería a culturas, a pueblos y culturas diferentes. Pero hoy estoy integrando otras miradas y no estoy haciendo solamente danzas enfocadas en lo escénico, sino que también como para procesos personales. Entonces ahí me quedé corta, de hecho. Entonces estoy viendo. Bueno, pero yo creo que mi Instagram está bueno. A mí me gusta. Fue al azar, en realidad. Fue porque los otros nombres que se me habían ocurrido estaban ocupados y porque no quería que fuera tan largo. Entonces dije, danza y raíz, ya, listo. Y me gusta, porque es bien amplio. Me gusta. Me funciona. Me gusta. Y es como, como que inmediatamente hace un filtro también. Como que se entiende un poco ahí la mirada ancestral, etc. ¿Sí? Eso. Bueno, chiquillas, todo muy entretenido esta reflexión, ¿no? ¿Qué les parece? Está difícil, tiene que ser amplio y acotado a la vez. Claro, pues ese es el problema. Tampoco vamos a hacer un nombre que tenga 3 líneas. Claro. Y volvamos y enfaticemos lo de los públicos. Dependiendo depende a quién me dirija. Si me dirijo a un público neófito, a que no conoce este mundo, este medio, decir danza árabe es lo más fácil y eficiente. Pero si me refiero a un público especializado, puedo ir especificando. Da para mucho. La idea es que te identifiques en el tiempo, porque pasar cambiando nombres no te da... Claro, yo lo he cambiado harto, pero lo he cambiado en 20 años. Entonces tampoco es que lo cambio todos los años. No. Pero me parece también que tenemos, o sea, que es pertinente cambiarlo en la medida que tú sientas que tu enfoque cambió, que se amplió, que incluyó cosas nuevas. Porque sí, pues la idea es que te defina finalmente. ¿Cierto?
Ahora, también, por otro lado, muchas veces el nombre que escogemos es nuestra marca. También. Mucha gente se llama Danza Oriental, como que usa Danza Oriental. Y eso lo usa como marca, porque se entiende, porque no es tan largo, pero no sé si se define todo lo que hace, pero es claro, igual. Entonces hay que ir viendo cómo juntamos todo, ¿ven? Como desde dónde lo nombramos. Hay gente también que usa enfatiza el nombre de la escuela, otra gente que enfatiza su propio nombre. Yo nunca he tenido nombre de escuela, porque como que siempre la gente me asocia a mí nomás con lo que hago. Y sea donde sea que lo haga. Con mayor razón ahora que lo hago online. Danza árabe tribal en el liceo, después lo expliqué. Porque hasta danza del vientre ahora, post pandemia, a las niñas les sonó muy extraño. ¿En serio? ¿En serio? ¿Post pandemia? ¿Por qué post pandemia les sonó extraño? Oye, qué loco. Mira. Danza árabe tribal. Danza árabe tribal. Mira. Yo no sé si las gringas usan eso. Árabe tribal. Porque no sé si tenga mucho que... No sé. Necesitaba quórum. Ah, viste, claro, te entiendo. Como para que se entendiera. Lo mismo. Es decir, danza árabe llama. Es como lo mismo. En el fondo tú usaste el concepto que más se entiende y le agregaste tribal. Perfecto. Sí. ¿Cómo nos llamaríamos tu alumna? Las raicitas. Me gusta. Pero ahí suena como que te llamas Raiza. Como que yo me llamara Raiza. Entonces ustedes son las raicitas. Extraño, porque estuvieron muy en una burbuja. Ah, ya. Mira qué interesante. Y qué interesante recibir lo que opinan las adolescentes. Claro. Mira qué interesante. Bueno, chiquillas. Podríamos estar aquí eternamente, porque como se dieron cuenta, y como lo hemos dicho todo el tiempo, esto es una discusión. Esto es una discusión, es un debate permanente, que tiene que ver con lo flexible que es. Entonces les invito a que busquen sus argumentos y escojan lo que les resuene y les identifique más. Chan chan. Yo creo que son extraños por el enfoque, porque a mis niñas preadolescentes les encanta el concepto de danza del vientre, porque el enfoque es desde el autoconocimiento. Ah, claro, podría ser. Sí, depende del luto. Depende de tantas cosas. Qué heavy. ¿Ven que las palabras hacen magia? Son mágicas y definen la realidad. Oh my God. Sí. Ya, pues. Así que les vaya bien en esta reflexión. Sin abrumarse, pero tómense el tiempo ahí para que de verdad como que sea lo que les identifique más. Les agradezco profundamente a todas quienes se han repetido y han estado en todo este mes de las controversias. Les agradezco porque estos temas que trabajamos durante este mes era súper importante que estuvieran en vivo, porque precisamente como se trata de discusiones, de debates, era importante escuchar sus opiniones e intercambiar. ¿No? Esto no es como que yo les entrego una información histórica, por ejemplo, cuando tuvimos el mes del Al-Ándalus. Obviamente ahí hay cosas que pasaron y yo se las cuento y lo debatimos también, pero ahí hay algo más fijo. En este caso yo quería poner énfasis en este debate y en este intercambio, así que muchas gracias por estar aquí, por debatir además con tanto respeto, con tanta apertura, con tanta empatía, abriéndose a opiniones diferentes, a encontrar diversidad también. De eso se trata también este espacio, así que gracias, creo que todo nuestro medio crece al encontrar nuestras diferencias. Y ahora, redoble de tambores, viene el tema del mes de noviembre. Bueno, es un tema que también ha sido pedido por el público. Todo, desde como... Ya estoy terminando, Canela, no te aburras. De todos los temas que he hecho como desde septiembre, son temas que han pedido ustedes, que ha pedido el público. Así que esta no es la excepción, noviembre también. Lo que yo he tratado de hacer es agruparlos a través de un tema, ¿cierto? Porque a veces me piden temas específicos. Por ejemplo, me pedían hablar de los elementos, de los elementos de nuestra danza. También me pedían hablar de los nombres. Entonces, todo eso lo junté en las controversias y yo le agregué otros temas. Entonces, este tema
también ha sido solicitado a través de pedidos de temas más específicos y yo lo agrupé en el tema del mes que será ser profesora de danzas o danza o belly dance o danza árabe o danza de tribal o danza del vientre tribal o danza oriental o danza mena o de... ya, todos los nombres que hablamos hoy. Ser profesora. Vamos a aludir a varios temas, por ejemplo, cómo enfrentar conflictos. Cómo enfrentar los conflictos. No te lo tomes personal, por favor. La planificación, etcétera. Así que, como se dan cuenta, también tremendo tema para la membresía. ¡Hola, Katy! Entonces, como se dan cuenta, también me gustaría que estén en vivo. Con mayor razón. Porque me encantaría escuchar sus experiencias, me encantaría que también no sea un monólogo, que no solamente yo les diga algo, porque otra vez no es información física, sino que... Física. Es información fija. Hay que ver física. ¿Por qué dije física? Bueno, no es información fija, sino que es también debate e intercambio de temas ahí que son importantes y que están como en la mira de este tema de ser profesora, pero que tienen matices también. Entonces me encantaría que estuvieran en vivo otra vez para que me vayan diciendo, contando experiencias. También es importante e interesante que estén, por ejemplo, la Vale, que contaba que comenzó el 2006, la Dani Fernández, que está comenzando hace un par de años a hacer clases. Es muy interesante ese intercambio, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado también nuestra escena, qué pasó con la pandemia, etcétera. Así que va a estar, creo que, bonito y nutritivo, porque además estamos en meses ya entrando a las muestras de fin de año. No sé, a lo mejor yo soy muy anticipada, pero yo ya estoy planeando el otro año. Entonces a lo mejor también están en eso, pensando en lineamientos para sus clases para el otro año. Entonces me parece que es interesante que hablemos de esto en este mes, porque nos acercamos a temas que tienen que ver con nuestra quehacer como profesora. Eso no quiere decir que solo me gustaría que estuviera la profesora. No, porque va a ser muy hermoso que esté las alumnas, porque no siempre, muy pocas veces, las profesoras tenemos la posibilidad de recibir retroalimentación de las alumnas. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de la resolución de conflictos o de algún tema así, y claro, lo podemos abordar desde ser profesora, pero sería muy bonito que una alumna diga, ya, pero es que yo como alumna me pasa esto. No. Entonces, creo que va a ser muy nutritivo también, que tengamos los dos lados, las dos miradas, ¿sí? Yo siempre trato de ser alumna, aunque lleve 20 años o más de 20 años haciendo clases. Siempre trato de ser alumna, porque aprendo mucho y me voy refrescando y también es como un espejo, veo ahí como cosas mías que por ahí algunas veces digo, oh, no, yo prefiero hacerlo así, o digo, yo podría mejorar en esto, ¿cierto? Este año fui alumna de Shuffle, con mi profe era muy lolita, y era súper ordenada, definida, me encantó tener esa experiencia, verla como profe. Y aprendí como que se me ordenaron cosas. Entonces, por eso va a ser tan bonito el intercambio también, desde los dos lados, alumnas y profesoras. Ya, chiquillas, beso y abrazo. Aviso, fin de semana, Conce. Yo ya volví a viajar a regiones. Voy a pasar otro aviso. Bueno, volví a viajar a regiones. Sí. La verdad, me estoy hiperventilando, estoy diciendo todo que sí, porque tengo que juntar plata para mi viaje. El otro año me voy a organizar más, pero ya estoy viajando y este fin de semana voy a Conce. Vamos a tener talleres, todo el domingo 29, 3 talleres, y vamos a tener, y hay muestra del círculo de danzas, que son danzas étnicas, todas, folclóricas étnicas, hermosas. Hay una presentación el domingo 30. Se pueden comunicar con Lina, con la Cami Quesada o con la Francisca Fuentes Rivera, ¿sí? Así que ahí va a estar bonito. Ay, qué bueno, Dani. Ahí estaré con mis apuntes, la Dani está matea. Y después, bueno, ya fue el FAISA en la quinta región. Y después en noviembre voy a estar en Laguna Verde, en un encuentro que se llama CELAM, que organiza Paz Catrina con Z
que lo pueden encontrar en Instagram así. Es muy bonito porque al aire libre, en un lugar muy bonito, hay mucha conexión, va a haber muchos como espacios y va a ser una jornada de mucha conexión. Y voy a estar yo haciendo danzas de Tuareg, y va a estar el Mohamed Baal haciendo tapke y otras, gente más. Así que las invito a ver ahí. También Selam también tiene un Instagram. Así que también se pueden meter ahí a ver la información. Eso es el 19 de noviembre. ¿Sí? Y después, lo que va a pasar el aviso es que sucede que en enero yo me quiero dar como un descanso de las clases como tan fijas o tan regulares y tan online. Porque yo, ustedes saben que sigo súper online. Este es mi tercer año súper online. Y voy a seguir súper online porque voy a tener una plataforma nueva. ¿Vieron el reel? De que voy a tener una plataforma nueva y voy a hacer nuevos temas que no tienen que ver con la danza. Voy a hacer otras cosas. Y voy a tener un Instagram nuevo. Ya viene ese lanzamiento. El asunto es que quiero descansar en enero de las clases online. Quiero no tener tampoco tantas cosas con horario fijo. Y quiero viajar. Entonces tengo varios viajes como tallercitos ahí en regiones que les voy a ir contando. Pero si alguna quiere organizar algo, voy a estar en la quinta región, entonces por ahí me puedo dar una vuelta más por algún otro lugar. Voy a estar en la séptima región también, séptima región también. Y voy a estar en Puerto Montt y en Chiloé. Así que algo que me calce por ahí, me cuentan. Igual tendría que, ya no puede ser fin de semana porque los fines de semana los tengo ocupados, pero un tallercito un día en la semana en la tarde, cuénteme si les tinca algo. Todo es conversable, por supuesto. Así que les paso el aviso porque hay que descentralizar. Yo descentralizaba a través del online y seguiré descentralizando con el online, pero también me gustaría descentralizar con mi presencia humana, concreta. ¿Ya? Ah, Paula, bueno, ya no importa. Nos faltará oportunidad. Ya, chiquillas, esos eran todos los avisos. Un abrazo muy apretado. Vamos que se puede, que siga la vida, que mucha energía para sus proyectos. Estamos terminando casi el año, como ya pensando casi en el otro, hablábamos como profesora. Así que todo fluya, mucho negüen, mucha energía y mucha alegría también. Besos. Nos vemos. Chao, chao.